Hoy quiero hablarte de ser generoso, pero de ser generoso también con tus palabras. Tú sabes que tú tienes un gran poder en tu palabra, de hecho en tu boca. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, dice que, número 1, dice dos verdades grandes. Dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. ¿De qué te estás llenando? Cada uno se llena con lo que dice, se sacia con lo que habla. Luego dice otra gran verdad: en la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Muchas veces hablamos semillas que son o para bendición o para destrucción. Pero yo hoy te quiero decir de parte de Dios: elige hablar semillas que den fruto, que puedas comer del fruto de Dios. Y es muy importante por eso ponerse de acuerdo uno con lo que Dios dice de uno. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y había una situación muy fuerte porque Dios me había puesto realmente a compartir del evangelio con algunos amigos, compañeros, y nos poníamos de acuerdo antes de empezar la jornada de estudio, reunirnos una hora antes y hacer un estudio bíblico y empezar a enseñarles, y algunos se pudieron seguir en los caminos de Dios, congregándose en las iglesias. Pero obviamente se levantó también oposición. Yo no sabía lo que había en esa universidad, pero realmente en esa universidad había algo muy fuerte espiritualmente. Y una de las hijas, de hecho era la hija del rector de la universidad, estaba cerca de este grupo, estábamos en la misma carrera. Y ante una situación que bueno, era que yo me iba a casar y que al final yo decidí, Dios me habló claramente, no es la persona, no es el tiempo, y tomé la decisión de echarme para atrás 25 días antes de la boda. Entonces, claro, la gente sabía que yo me iba a cambiar de ciudad, que me iba a casar, y al final, no, pues no, siempre no, porque no, fui obediente al Señor y sentimos que no era la voluntad de Dios. Y esa persona dice, si supiera que nunca se va a casar. Y yo recuerdo que cuando yo oí esto, yo dije, mi vida la decreta el que me formó a mí, el que hizo los cielos y la tierra, y Dios es el que va a decir la última palabra sobre mi vida. No recibí eso porque yo me pongo de acuerdo con lo que dice Dios. De hecho, unos cuantos años después, estoy en mi oficina en Costa Rica y una persona me dice, mira, yo sentí de parte de Dios regalarte este versículo. Y el versículo dice, nunca más te llamarán sola, sino que yo te haré habitar en familia. Y yo dije, amén, yo lo recibo. No había novio, no había todavía nada por allí, pero yo sabía que Dios tenía promesas para mi vida, y yo decidí hablar y recibir y decretar lo que Dios decía para mí. Pero ¿y qué de estos pensamientos que nos decimos, o estas palabras que vienen a nuestra vida y nos acostumbramos a hablar? No, pues sí, yo es que no creo que me vaya bien, no, es que es muy difícil esto, no, es que esto nunca hacen esto para la gente, y nos ponemos de acuerdo con las circunstancias. Yo te quiero animar a que tú entiendas que el Señor te ha dado un arma poderosa. Y no estoy hablando de hablar positivamente, lo que estoy hablando es ponerte de acuerdo con la palabra del que todo lo crea, con el poder de su palabra. Y es muy diferente eso. Yo te estoy recordando que en la palabra de Dios hay muchísimas promesas de parte de Dios, y de esas tienes que echar mano. Es más, en lo práctico, cuando tú corriges a tus hijos, o cuando estamos enojados y les decimos a veces cosas fuertes por nuestro enojo, aprendamos del mismo Señor que cuando Él estaba reprendiendo a su pueblo en profecías durísimas, nunca los dejó así. Nunca les dejó, ustedes han sido un pueblo rebelde y por eso les va a pasar esto y esto y esto, y se quedó callado. No. Siempre que había una palabra fuerte de reprensión, al final el Señor decía, pero cuando te arrepientas, yo voy a restituir todo. Tu tierra va a ser fructífera, vas a volver, tus hijos serán llamados poderosos. Yo digo, wow, yo tengo que aprender de eso, que si el mismo Dios cuando reprende lo da con esperanza, porque Él sabe lo que quiere formar y hacer y lo que Él ve en sus hijos.
Y yo digo, yo tengo que aprender de eso. Así que cada vez que yo quiero corregir algo, y sobre todo cuando Victoria era más pequeña, yo le decía, no, eso no se hace, eso no se ve bien en ti. Pero me acordaba, siempre dale esperanza a tu hija, porque ese es el corazón de Dios. Y hablaba sobre ella, es que tú eres, Victoria, tú eres una niña hermosa, tú tienes un corazón hermoso, y eso no te hace, no te pega. Eso no se ve bien en ti, como nuestras actitudes a veces no nos quedan bien. Así mismo, porque tú eres una hija de Dios. Y qué rico cuando a uno lo reprenden con esperanza, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, es que no, tú vas a ir más arriba y eso te estorba. Y esa es la clase de Dios que tenemos. Y por último, cuando el mismo Jesucristo dice su palabra en Efesios 5, que Él mismo, hablándole a los hombres, el apóstol Pablo dice, hombres, aprendan de Jesucristo a nivel de las relaciones personales. Que Jesucristo, por el poder de su palabra, limpia y lava a su novia y se la hace, Él mismo se la prepara a Él mismo como una novia perfecta, limpia y santa, por lo que Él habla sobre ella. Hombres, ustedes tienen un gran poder para hermosear su casa, su esposa, su familia. Que no seamos escasos con nuestras palabras, sino que cada vez que tú levantas, cada vez que tú hablas algo bueno, tú no sabes el poder que tú tienes sobre tu casa. Si Jesucristo mismo lo hace con su iglesia, y el apóstol Pablo te dice, toma ejemplo, y tú mismo vas a hablar y vas a decretar sobre tu esposa, sobre tus hijos, lo que el Señor va a hacer con ellos. Yo te animo a que te conviertas en un profeta en tu casa, a que te levantes con la autoridad que tienes en la palabra de Dios y con el ejemplo que tienes en Jesucristo, y que tú te levantes y tú empieces a formar a tu casa conforme el poder que tú hablas sobre tu vida, sus vidas, su familia, su futuro, todo lo que Dios va a hacer en ellos. Yo quiero saber si alguien dice, yo quiero tomar ese desafío. ¿Y sabes qué? Y cada vez que tal vez en frustración quieras decir una palabra que más bien dañe, baje, recuerda, hay poder en la boca, para vida o para muerte. Escojamos la vida de Dios en nuestra vida, hablando primero bien sobre nosotros y hablando bien la palabra de Dios, lo que Dios dice sobre nuestra gente.